Y continuamos acá en Recap Blue, cerrando este viernes, cerrando esta semana de muchísimas noticias, y sin duda uno de los temas importantes tiene que ver con la economía y cómo están las cifras del país. Y por eso a esta hora de la noche nos conectamos de inmediato con Marcela Peña, que ha estado muy juiciosa con todo el cubrimiento desde Cartagena. Ya, Marcela, usted está cerrando allí su cubrimiento. Terminamos esta entrevista y se devuelve para Bogotá, pero cuéntenos hoy precisamente cuáles fueron estas cifras del DANE en materia de economía. Pues una semana muy movida, como dice usted, Valentina. Cerramos la semana conociendo los datos de crecimiento económico para el segundo trimestre del año, un momento en el que la economía se expandió un 2,1%. Hay sectores a los que les está yendo bien, hay otros en cambio que tienen muy preocupados, pero de verdad muy preocupados a los empresarios. De eso vamos a seguir hablando. Por supuesto, vamos a seguir hablando de eso y sobre todo para explicar esas cifras y en especial para desglosar y que la gente termine esta jornada con los datos bastante claros. Vamos a conectarnos hasta ahora con Piedad Urdinola, ella es la directora del DANE y encargada precisamente de entregar estas cifras. Directora, bienvenida a Blue Radio, y ampliemos entonces las cifras relacionadas con el PIB y con esas categorías que ustedes explicaron muy bien hoy para todos nuestros oyentes y quienes nos acompañan en las plataformas digitales. ¿Cómo está hoy Colombia? Digamos, ¿cuál es la fotografía que tenemos hoy en materia de economía? Muy buenas noches, Marcela, muy buenas noches, Paola, muchísimas gracias por esta invitación. En efecto, como lo mencionas, el PIB trimestral de este segundo trimestre del año creció 2,1% en su sello original y 2,5% de manera desestacionalizada. Allí los sectores que más están aportando: comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida fue el sector más dinámico, creció 5,6%, de ese 2,1 colocó 1,1. Muy importante, todos estos tres están creciendo. Comercio, tanto en comercio al por mayor como al comercio por menor, transporte, todo tipo de transporte, terrestre, fluvial, aéreo, de pasajeros y de carga por cualquiera de estos métodos está creciendo. Almacenamiento, que sin duda alguna es otra de esas actividades encadenadas con transporte, y alojamiento y servicios de comida, donde lo que más está jalonando son los servicios de comida, restaurantes, gastrobares, todo este tipo de comidas que consumimos también en cafeterías ya preparadas fuera del hogar. Segundo lugar, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, creciendo al 3,8%, un aporte de 0,4 puntos porcentuales, jalonado por productos agrícolas y por la ganadería. En los productos agrícolas tenemos flores, frutas que están creciendo, y en la ganadería tenemos todos los sectores: aves, bovino, porcino, la leche también creciendo. Y en tercer lugar, administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana. Todos ellos también creciendo, tanto la educación de mercado como de no mercado, la salud pública como la privada, y en administración pública y defensa el aumento de pie de fuerza, los pagos que se hacen de los retroactivos que se ven en este segundo trimestre del año. Doctora, pero no todo es color de rosa y hay un sector que tiene realmente preocupado a los empresarios y es el de la minería, el petróleo, todo ese sector de economía extractiva, porque se fue de para atrás la producción de carbón, por ejemplo. ¿Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel o con qué más está relacionado? Bien, como siempre hay sectores que crecen y otros que decrecen. En este caso los que crecen: construcción menos 3,5, aporta menos 0,2 puntos porcentuales, y como bien lo anotas, explotación de minas y canteras decrece a menos 10,2%, aporte de menos 0,5 puntos porcentuales. Y allí es muy importante anotar que no es solamente exportaciones, es la producción total de todas las subramas de esta actividad. Bien, tenemos extracción de petróleo, crudo y gas natural y las actividades conexas para esa extracción. Eso es lo que más está decreciendo, menos 6,9, de esos menos 10,2 aporta menos 4,2, casi la mitad. Pero también extracción de minerales metalíferos, menos 20% está cayendo, menos 3 puntos es el aporte. Aquí hay porque hay una menor demanda de lo que más estamos produciendo y exportamos, que es el oro. Los países asiáticos, que son grandes compradores del oro latinoamericano, están volcándose hacia otros mercados.
Algo muy importante también, extracción de carbón de piedra y lignito cayó 14,6%, un aporte de menos 2,9%, y esta sí es una caída de demanda global. Está cayendo la demanda global de carbón. Muchísimos países europeos, sobre todo Alemania, que era uno de los grandes consumidores, ya hicieron esa transición, no están comprando carbón, y los países asiáticos que siguen demandando, tipo China, Corea del Sur, están prefiriendo mercados asiáticos en vez de mercados latinoamericanos. Costos de transporte se reducen y por eso están cambiando estas preferencias. También vemos que extracción de otras minas y canteras y actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras también en negativo. Entonces, como vemos, son todas las subramas precisamente de esta actividad económica. Sí, hablemos entonces de esas actividades conexas que usted mencionaba, directora. Cuando se empieza a ver estas cifras, cuando se habla, por ejemplo, de extracción, del sector de la construcción, del sector minero, ¿qué otras actividades comienzan a verse como ese efecto dominó? Es decir, esas posiblemente también cifras que no son tan buenas y que pueden generar una alerta a la hora de el tema económico, por ejemplo, de empleo, de conexión con otros sectores económicos. Bien, pues aquí siempre hay unos encadenamientos. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, en la industria manufacturera, que todo lo que tiene que ver con la agricultura, lo que se vuelve agroindustria, siendo precisamente porque ya llevamos casi 2 años de una expansión de todo el sector agropecuario. Tenemos en las industrias manufactureras que está liderando, ya llevamos en 2 trimestres consecutivos dentro de la industria el procesamiento y conservación de carne, los productos cárnicos, que sean bovinos, bufalinos, porcinos, de aves, también de los pescados y crustáceos. Vemos que es el gran jalonador de la industria manufacturera, crece 7,12, aporta 0,6. Pues tenemos también el caso opuesto, precisamente todo el tema de coquización, fabricación de productos de refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles cae en 3,1, una contribución de menos 0,4. Entonces es en la industria donde vemos particularmente esos encadenamientos, pero también tenemos fabricación de otros productos minerales no metálicos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que este está creciendo, también es esa compensación que sucede en la industria. Aporta 0,4 puntos porcentuales y está creciendo 4,9%. Allí lo que más está jalonando, por ejemplo, es el vidrio. Este crecimiento de la economía se da en un momento donde se está reduciendo el desempleo. Históricamente los economistas decían, para que Colombia genere nuevos puestos de trabajo tiene que crecer al 3%, pero aquí estamos teniendo tasas más bajas. ¿Por qué ese crecimiento económico tan bajito, digamos, para la historia está de todas maneras generando trabajos? Bien, miremos qué sectores son los que están creciendo en la economía. Tenemos que está creciendo comercio, al por mayor, al por menor, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, y en segundo lugar, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Todas estas actividades económicas son intensivas en mano de obra y no en capital. Cuando decían eso era cuando teníamos una economía que estaba basada en la explotación de minas y canteras, la extracción de petróleo, que al revés es una actividad que es intensiva en capital, pero muy poco intensiva en mano de obra. Entonces, al desarrollarse más estos otros sectores, pues estamos generando también más empleo en estas mismas ramas. Y hablemos entonces con esta imagen, lo decíamos, con esta fotografía de hoy en el país. ¿Qué viene entonces para lo que queda de este 2025? ¿Cuáles son las proyecciones que empiezan ustedes a evidenciar que se puede mantener o por el contrario se podría revertir con estas cifras que ustedes nos presentan hoy, directora? Bien, pues yo te agradezco la pregunta, pero desde el DANE nos dedicamos a la fabricación estadística, a la recolección de la información para producir estos datos, pero no hacemos las proyecciones. Otros agentes son los que las hacen, Banco de la República, los colegas del DNP, Minhacienda y bueno, muchísimas otras empresas privadas que se dedican a hacer estas proyecciones. Le decía, directora, que entonces devolvámonos a las cifras. Usted nos estaba mencionando que estamos creciendo a partir de sectores que son intensivos en mano de obra. Una de las cosas que dice el presidente es que esto muestra que hay una recomposición que va en línea con las políticas del gobierno. ¿Usted cómo lo ve desde el DANE? ¿Realmente hay una recomposición o esto es parte como de un ciclo económico que puede cambiar hacia adelante?
Hacemos una recomposición, solamente el rubro de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esta fue una actividad económica que duró en unos crecimientos muy bajos, incluso en negativo, no solo durante años, sino durante décadas. Y los crecimientos que hemos reportado desde hace 1 año y medio ya, pues lograron cifras históricas que no se veían desde los 70. Entonces, sin duda alguna, sí estamos viendo de nuevo ese intercambio. Durante las últimas décadas, pues el país tuvo como uno de los principales productos de exportación, la explotación de minas y canteras, y pues allí veíamos a través del gas, del petróleo, sobre todo, pues que la economía colombiana estaba basándose justamente en esta actividad económica. Estamos viendo, sin duda alguna, ahora un intercambio en estas actividades económicas. Sí, directora, hablando precisamente ya por sectores, usted nos mencionaba el tema de la construcción. Hemos visto, digamos, múltiples llamados, por ejemplo, de agremiaciones del sector vivienda, que hay una disminución, incluso digamos que se ha estancado el crecimiento de la construcción de vivienda nueva y por ende también las ventas. Puntualmente en el tema de empleo que está relacionado con la construcción, con la adecuación, por ejemplo, mejoramiento de viviendas, con todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿ustedes cómo han visto esto y si nos pueden ampliar un poco el tema de las cifras? Sí, aquí desde el PIB, desde la producción y el enfoque que estamos presentando hoy de enfoque de la producción, encontramos que la construcción, como te decía hace un momento, tuvo un decrecimiento, menos 3,5%, hace 1 año lo reportábamos en positivo, 2%, ahora está en negativo, menos 3,5% y aporta menos 0,2 puntos porcentuales. ¿Qué está sucediendo en la construcción? Tenemos que la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil, que son las que relacionamos con estas grandes inversiones de infraestructura pública, están creciendo al 9,6%, hace 1 año al 14,4%, hoy al 9,6%, siguen creciendo, una contribución de 2,4 puntos porcentuales. Pero como bien lo mencionas, en negativo tenemos la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. ¿Cuáles son esas no residenciales? Locales, bodegas, parqueaderos. Entonces, en conjunto, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cae en 9,7%, una contribución de menos 5 puntos porcentuales que sobrepasa ese crecimiento que te mencionaba hace un momento de todas esas obras de ingeniería civil. Directora, saliéndonos un poquitito del libreto, no podemos desaprovechar que la tenemos aquí para preguntarle de algo de lo que habla todo el mundo, y es que casi nadie ya por estas épocas, o por lo menos no de mi generación, quiere tener hijos, quiere ser mamá o papá. ¿Eso en algún punto está afectando ya la forma en que se comporta nuestra economía, o esos son efectos que quizá veremos con los años? Mira, pues estamos empezando a ver esos efectos porque en este momento Colombia está justo en su bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas más en las edades de trabajo entre los 15 y los 60 años que personas en las edades dependientes, los menores de 15 años y los adultos mayores. Como estamos justo en ese bono demográfico, ese es un gran impulso a la economía, por eso se llama así, bono. Pero ese bono no es automático, ese bono lo vamos a obtener solo si logramos que todas estas personas jóvenes pues estén trabajando, tengan ingresos, tengan mayores ingresos incluso, y esto lo que hace es precisamente eso. Si logramos esas condiciones, digamos ahorita el mercado laboral está entrando en un muy buen momento y pues va a propender por esas condiciones. Si se aumentan los ingresos, pues las personas van a tener más consumo y también más ahorro, que es lo que buscamos. Y con ayudas como la reforma laboral, la reforma pensional, sin duda alguna llegaremos a la profundización del capital, porque si se aumentan las tasas de ahorro, que sean privadas y que sean públicas, que sean forzosas o que sean voluntarias, pues lograremos precisamente llegar a tasas de ahorro que son condiciones necesarias para prepararnos al envejecimiento. Países que ya están envejecidos, Japón, Alemania, ya lo están viviendo, pues cambia por completo las formas de inversión, las formas de ahorro, las formas de consumo, porque una sociedad envejecida pues va a consumir de una manera muy distinta a lo que lo hace una sociedad rejuvenecida. Sí, precisamente, digamos, en esos efectos, usted nos mencionaba que lo más importante es garantizar que estas nuevas generaciones pues tengan un nivel más alto de ingresos, que eso se represente en esas inversiones. Pero si por alguna razón, digamos, teniendo en cuenta las condiciones económicas del país, esto no se llega a cumplir, ¿cuáles serían los efectos que van a empezar a ver los ciudadanos? Porque quizás cuando hablamos de cifras de macroeconomía, hablamos de las cifras que bajan en natalidad, en el tema de inversión en pensiones, pero en el ciudadano del común, en el día a día, ¿qué puede empezar
empezar a ver de cambios como para explicarles un poco mejor? Va a ser muy difícil. Si no aprovechamos el bono demográfico, vamos a perder esa oportunidad que nos da la demografía, que sucede una vez en la historia, y cuando ya seamos envejecidos se revientan todos los sistemas. El sistema de seguridad social, recordemos que está compuesto por salud y por pensiones. Los países que no han podido aprovechar ese bono demográfico empiezan a hacer reforma tras reforma tras reforma, casi que una anual, porque los sistemas empiezan a quebrarse y no hay ningún sistema que lo soporte. Ni el familiar tradicional, que era lo que sucedía antes con las abuelas, ellas eran sostenidas por sus hijos, ni tampoco un sistema de seguridad social público, ni tampoco uno que sea mixto. Realmente el único que realmente puede llegar a soportarlo es uno privado, pero tuvo que haberse privatizado mucho tiempo atrás, generaciones atrás. Por eso ningún país estaba preparado para enfrentar el envejecimiento, y por eso en todos los países hemos visto que han tenido que acomodarse. O aprovechan el bono demográfico y empiezan a hacer estas mismas reformas, pero de una manera mucho más pausada, o cuando ya llega el envejecimiento empiezan a hacer reforma tras reforma. Directora, una de las cosas que usted nos está mencionando ahí es el sistema tradicional familiar o el sistema de cuidado, lo que ahora llamamos la economía de cuidado, pero esa economía de cuidado también es una carga de cuidado que sobre todo asumimos las mujeres y más las que somos mamás. Yo sé que usted también lo ha vivido en carne propia. Yo quiero que aprovechemos la oportunidad para que le cuente a la gente de un estudio súper interesante que ustedes sacaron esta semana. ¿Cómo así que una mujer que tiene un pequeño negocio, un negocio de barrio, vende menos porque le toca llegar a cuidar a los hijos y a planchar y hacer todas las cosas que todas las mujeres hacen en casa? Bien, pues son estas brechas de género, ¿no? Y la brecha de género se explica fundamentalmente por lo que mencionas, por los roles tradicionales que tenemos hombres y mujeres, donde la carga del cuidado ha quedado en manos de las mujeres sin que tenga una remuneración asalariada, y pues esto afecta todas nuestras vidas. Tenemos que estirar nuestras horas de trabajo, contemos el trabajo remunerado y no remunerado, y por eso las mujeres, al tener esta doble carga, pues se nos vuelve todo mucho más complejo. No podemos dedicarnos de la misma manera que lo hacen los hombres a hacer nuestros trabajos. Eso nos hace un poco menos eficientes y productivas, y terminamos con esta gran desventaja que al final redunda en la brecha, y esto se vuelve un círculo vicioso que nunca acaba. Pero este punto es muy importante, también conecta con el anterior, porque una de las formas de prepararnos también para el envejecimiento es aprovechar el bono de género. Si logramos sacar a las mujeres de las casas, que trabajen en trabajos que son pagos, y logramos incorporarlas con nueva mano de obra, eso lo que hace es ensanchar ese bono demográfico. Aprovechar el bono de género es rejuvenecer la población, pero además, para poder sacarlas, pues alguien tiene que brindar esos servicios del cuidado. Si lo volvemos una actividad de mercado, si todo este trabajo del cuidado lo volvemos una economía del cuidado que sea bien remunerada, que además las personas que trabajen en ello pues cuenten con salud y pensiones, pues ahí sí que profundizamos aún más esta idea de tener mejores ingresos para que haya también mayores tasas de ahorro. Entonces, el bono de género se convierte también en una forma de rejuvenecer el mercado, de aprovechar el bono demográfico y de prepararnos para el envejecimiento. Sí, directora, cuando digamos uno habla de este tema, uno diría, en el 2025 ya esto debería estarse superando, porque en el discurso es muy bonito hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con equidad de género, con distribuir bien las cargas en el hogar. Pero cuando ustedes van a hablar con las familias, con las mujeres principalmente, cuando recorren casa a casa, ¿qué encuentran que sigue siendo un obstáculo precisamente para lograr equilibrar en la medida de lo posible esas tareas? ¿Cuál sigue siendo ese primer problema que dicen las mujeres? Es que no puedo dejar de hacer las tareas de la casa, pese a que tengo un negocio, pese a que tengo un trabajo. Bien, son muchas las razones que hay detrás de fondo. Justo en este momento estamos terminando nuestra encuesta nacional de uso del tiempo, que es una de esas tareas fundamentales, cómo repartimos el tiempo y esta inequidad, como bien lo mencionas tú, en pleno 2025, en un país de Occidente, pues uno se imagina que esto ya está superado y en realidad no lo está. Todavía tenemos estos roles tradicionales de división de tareas de género que siguen siendo preponderantemente pensadas de esta manera. Colombia da un paso adelante con el COMPES del Cuidado que se lanzó en diciembre del 2024, en el que precisamente se está buscando superar estas condiciones, tener esa economía del cuidado de la que hablaba hace un momento. Creo que estos son pasos muy importantes para el país.
Otro tema muy importante, en esta encuesta nacional de uso del tiempo tenemos preguntas también subjetivas sobre la percepción de qué roles deberían tener las mujeres, y encontramos que esto ya desde una perspectiva más sociológica está todavía en las mentes de colombianos y colombianas, sobre todo de las personas que viven en las zonas rurales, cuando preguntamos cosas del estilo de como si una mujer debería dedicarse exclusivamente a cuidar los niños y hacer las tareas del hogar. Todavía encontramos cifras como el 20 a 25% en zonas rurales que nos responden que esto debería ser así. Entonces tenemos allí unas estructuras de pensamiento que todavía nos están llevando hacia allá. Es algo que es mucho más complejo porque pues esto hay que combatirlo con un cambio cultural, y esos cambios pues toman unas inversiones que son muy profundas. Pero por otro lado también tenemos unos avances muy importantes en materia educativa, por ejemplo, la inserción de las mujeres en la educación terciaria, las ampliaciones que se están haciendo para tener más oferta en la educación terciaria y a la que también estamos accediendo las mujeres, pues es algo que también nos va llevando hacia ese camino en el que pues esperamos algún día tener una equidad. Directora, o sea que según lo que usted nos dice, Colombia crecería más si las mujeres tuviesen menos carga en casa. Sí, no si tuvieran menos carga, sino si tuviéramos alguien que nos ayude a hacer esos trabajos también, porque eso nos permite liberar esas horas que dedicamos al cuidado para poder salir a ofrecerlas al mercado laboral y tener ingresos, volvernos productivas dentro de la economía de mercado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Directora, esto digamos sería... Marce, sí, no, continúa Marce. No, entonces, lo que le iba a decir a la directora, entonces, si las mujeres tenemos ayuda doméstica, no solo ganamos nosotras, sino que el país crecería más, ¿es eso? Es correcto, hay un estudio de la CEPAL que se hizo para varios países de América Latina y pronostica precisamente eso. Dependiendo del país, esto puede llegar a aportar hasta 5 puntos del PIB. En el caso colombiano, si nosotros medimos las labores domésticas como lo hacemos desde nuestra cuenta satélite del trabajo no remunerado, está alrededor del 25%. Eso es lo que pesa toda la producción doméstica no remunerada. Ahora, si lo volvemos una actividad de mercado, tenemos ese aporte del trabajo no remunerado medido como una actividad de mercado, pero también la liberación de la mano de obra de estas mujeres que entrarían a ser parte de la cadena productiva del país. Claro que sí, eso le quería preguntar. Hoy estamos como en esa formalización de lo que se conoce como el trabajo doméstico, de quienes trabajan en los hogares dedicados a tareas de aseo, de alimentación, de cuidado de la familia. ¿Estamos, digamos, bien en tareas de formalización o todavía nos falta para ayudar a ese otro tema de las mujeres trabajadoras? Bien, también hemos visto el Ministerio del Trabajo ha impulsado muchísimo esta labor ya desde hace varios años, no solamente en este gobierno, pero en este gobierno también se han hecho otras tareas precisamente buscando esa formalización de las personas que nos ayudan con esas tareas en el trabajo doméstico, en las casas, en las oficinas. Y hace unos años, hace unas décadas, era muy bajita la tasa de formalización que de estas personas. El grueso son mujeres, no todas, pero el grueso, y lo que hemos visto es que paulatinamente esto viene avanzando. Pues es la directora del DANE, Piedad Ordinola. Directora, mil gracias por acompañarnos en Blue. Vuelva pronto, que esta es su casa. No, muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche para todas las personas que nos están viendo. Claro que sí, Marcela, directora, muchísimas gracias. Pues son